Hoy, 27 de febrero, es el Día del Ejército Ecuatoriano, del civismo y de la unidad familiar y de la unidad nacional. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de Telediario. Estos son nuestros titulares. En el 10º día de juicio en el caso Sobornos, el exasambleísta Cristian Viteri aseguró que el dinero que se utilizó en la campaña de 2014 se retiró en el Colegio de Abogados del Guayas. El presidente Lenín Moreno ratificó su respaldo a las Fuerzas Armadas en un acto castrense por la creación del Ejército Ecuatoriano y los 191 años de la Batalla de Tarqui. La Policía Nacional desarticuló una organización delictiva que apoyaba al grupo armado Oliver Sinesterra. Las llamadas para ofrecer bienes y servicios a través del call center deberán contar con la autorización previa del dueño de la línea. En lo internacional, 16 colombianos que residían en Wuhan, China, fueron repatriados a su país en las últimas horas. Y en los deportes, la Eurocopa 2020, primera edición con múltiples sedes, corre peligro por la propagación del coronavirus. Comenzamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, encabezó la ceremonia por la conmemoración del Día del Ejército y los 191 años de la Batalla de Tarqui. En el acto, el jefe de Estado agradeció el trabajo de las Fuerzas Armadas en pro de la democracia y ratificó su respaldo a la institución. El 27 de febrero es una fecha que reúne una serie de conmemoraciones en el Ecuador. Se recuerda la gesta de la Batalla de Tarqui, el día de creación del ejército, el civismo y la unidad nacional. En la ceremonia castrense de este jueves en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro se mencionó cada uno de estos aspectos, reconociendo cómo el papel de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental. Durante los sucesos de octubre de 2019, no solo cuidaron la seguridad ciudadana, sino que colaboraron con abastecimientos de productos varios y atención médica. Defendieron de esa forma la democracia. El presidente Lenín Moreno recordó que en tiempos de paz, los desafíos y amenazas para los militares han cambiado, y en eso precisamente se han preparado para enfrentar. El narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando, la trata de personas, la corrupción son verdaderamente los enemigos de estos días. Sin embargo, en una época de continuos cambios, es momento de seguir hablando de transformación. Por lo menos así lo aseguró el comandante general de la Fuerza Terrestre, Luis Altamirano. Plan que se constituye en una responsabilidad con el futuro, como alternativa posible de optimización y racionalización institucional. Y para ello el gobierno ratifica su apoyo. En 2019 se invirtieron 110 millones de dólares en equipamiento. Además se destinaron 100 millones de dólares para que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas cumpla con sus deberes, procesos que continuarán. Lo que falta iremos cumpliendo según el cronograma que nos permitan las finanzas públicas. De igual manera, velaremos para que sus pensiones sean pagadas con puntualidad, igual que hacemos con todos los ecuatorianos. En esta ceremonia también se reconoció al personal que se ha destacado en sus funciones fuera y dentro de la institución. El evento culminó con un desfile donde los uniformados ratificaron con la gallardía que les caracteriza su trabajo por el Ecuador. Alex Llanos, Medios Públicos. Ecuador conmemora hoy el Día del Ejército Ecuatoriano, pero además el Día del Civismo, de la Unidad Nacional y del Héroe Nacional. Enseguida un recuento de esta fecha histórica para el país. Son 4 momentos de contenido histórico que recuerda el Ecuador en esta fecha, pues son parte de la herencia y nacionalidad para el país. ¡Bien armados, señores! La batalla de Tarqui, librada en 1829, cubrió de gloria a la patria cuando las tropas grancolombinas y el ejército peruano se enfrentaron en un épico combate que ha quedado identificado en el calendario del civismo ecuatoriano. Y justamente se destaca este 27 de febrero como el Día del Civismo Ecuatoriano, porque se rinde homenaje a su ejército que en esta ocasión cumple 191 años de vida institucional. Y es el momento apropiado para reconocer los valores de personajes como Bolívar, Sucre, Calderón, Eloy Alfaro, Vargas, Julio Andrade, Coral, Edmundo Chiriboga, Hugo Ortiz, Galo Molina y otros tantos héroes de la Cordillera del Cóndor y del Alto Cenepa en 1995.
La historia del Ecuador recoge estos hechos y personajes para revitalizar la unidad nacional, un elemento adicional de conmemoración que recuerda el cumplimiento de la misión del ejército ecuatoriano al vigilar y proteger las fronteras, la soberanía e integridad territorial. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Revisamos otros temas. El Fondo Monetario Internacional terminó la revisión de metas que Ecuador mantiene con el organismo multilateral. Una misión encabezada por Ana Ivanova visitó el país para revisar el cumplimiento de las aspiraciones fiscales, monetarias y sociales. El equipo del Fondo Monetario Internacional visitó el país entre el 11 y 20 de febrero y mantuvo reuniones con autoridades económicas y representantes del sector privado para la cuarta revisión a las metas económicas, sociales y fiscales del país. El informe se presentará al directorio y, si es aprobado, Ecuador recibirá en marzo un desembolso por $348 millones. En el marco del foro de Davos en Suiza el 21 de enero pasado, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, conversó con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno y con autoridades económicas. Tuve una reunión muy constructiva con el presidente Lenín Moreno, conversando sobre el progreso que se ha logrado en la creación de una base financiera sólida para el futuro de Ecuador. Hablamos sobre la importancia de prestar gran atención a los aspectos sociales del programa para asegurarnos de que las personas más vulnerables estén protegidas. El 22 de enero, el ministro Richard Martínez dijo a la cadena Deutsche Welle que Ecuador mantiene un programa con el organismo y resaltó las condiciones del acuerdo. Tenemos acceso a financiamiento, un financiamiento mucho más barato y de mayor plazo, y ese acuerdo tiene un componente extremadamente importante que es la protección social, la protección para las personas más vulnerables. El año pasado el Ecuador incrementó de $600 millones a $1.000 millones esa protección social. El 17 de febrero pasado, el ministro de Finanzas dijo a medios de comunicación locales que pese a la brecha existente en la meta de las reservas internacionales, el gobierno es optimista en continuar con el acuerdo porque no es estático y se va actualizando en el marco de las coyunturas que vive el país. La cifra de reservas internacionales prevista era de $4.679 millones, pero en diciembre el monto alcanzó $3.397 millones. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Le contamos también que el vicepresidente Otto Sonnenholzner ofreció una conferencia sobre la protección de la biodiversidad ecuatoriana. El evento se desarrolló en el Centro de Investigación Académica Perry World House de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, Estados Unidos. Las acciones y desafíos del país para el desarrollo sostenible fue abordado por el segundo mandatario, quien apuntó 3 pilares: sentido económico, respeto ambiental e impacto social positivo. Además, resaltó que en el Ecuador se prohibió el uso del plástico en las Islas Galápagos. Asimismo, como parte de su agenda de trabajo, conversó con el equipo de investigación de Galápagos del Programa de Estudios Latinoamericanos y con representantes de organizaciones estudiantiles de tercer y cuarto nivel. El Comité por la Institucionalización Democrática entregó a la Asamblea Nacional más de 113.000 firmas de respaldo para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El titular de este organismo, sin embargo, rechaza esta pretensión. Son 8 cajas, cada una con 20 carpetas, que contienen en total más de 113.000 firmas de respaldo para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pablo Dávila, vocero del Comité por la Institucionalización Democrática, cree que el fin del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está cada vez más cerca. Necesitamos tan solo 26.500 firmas. Estamos presentando 4 veces más el número mínimo requerido para garantizar absolutamente aprobar y pasar las firmas que necesitamos. Para el integrante del comité y analista político Hernán Pérez Luz, el actual Consejo de Participación Ciudadana no cumple con su objetivo. Creo que el país está consciente, creo que los señores que están dirigiendo el Consejo de Participación han hecho méritos suficientes para mandarlos a la casa. La respuesta del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, vino minutos después. Ha realizado algunas gestiones, hemos atendido 336 pedidos, 1.522 denuncias, 87 orientaciones jurídicas. En el 2019 se han elaborado 111 informes de investigación que fueron aprobados por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La consejera Ivette Estupiñán advirtió que la revisión de las firmas debe ser un proceso exhaustivo. A su juicio, hay dudas de la transparencia con la cual se motivó la solicitud de las rúbricas.
ya que han estado engañando a la ciudadanía para recoger las firmas, diciéndoles que se va a reducir el número de asambleístas y no les habían dicho que era para eliminar también al Consejo de Participación Ciudadana. El Comité por la Institucionalización Democrática aspira como máximo que la consulta popular para que el pueblo decida si se elimine el Consejo de Participación Ciudadana se realice como tope máximo el mismo día de las elecciones generales, en febrero del 2021. Javier Ceballos, Medios Públicos. Para que se concrete la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el trámite, iniciado por el llamado Comité por la Institucionalización Democrática, debe pasar al menos por la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. Los plazos todavía no están definidos. El proceso no es tan simple como se piensa ni fácil como se lo planifica. Hay fases que deben cumplirse y los plazos dependerán de los intereses y posturas políticas respecto a la conveniencia de que se mantenga con vida el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una vez que la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 72 horas, aboque conocimiento de las firmas presentadas por el Comité por la Institucionalización Democrática, las rúbricas serán enviadas al Consejo Nacional Electoral para la respectiva revisión y validación. Si el organismo electoral aprueba el total de firmas requeridas, el trámite de reforma parcial a la Constitución regresa a la Asamblea para que el Pleno Parlamentario define en 2 debates la viabilidad de la propuesta. Pablo Dávila, quien es la cabeza visible de esta iniciativa del Comité por la Institucionalización Democrática, recuerda los plazos entre debates parlamentarios cuando se trata de una enmienda constitucional y una reforma. El año está previsto para el proceso de enmienda constitucional. En el caso de la reforma, que es el procedimiento nuestro, la Constitución establece en el artículo 442 que entre debate y debate debe haber al menos 90 días. Para el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Francisco Bravo, esta iniciativa busca el acomodo de las fuerzas políticas para captar poder en las principales entidades del Estado. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pretenden? Eliminar derechos, haciendo regresión de derechos. Y eso el pueblo ecuatoriano no se los va a permitir a los señores que buscan el eterno acomodo perfecto. Esta es una propuesta. En la Asamblea también existen otros planteamientos de reformas puntuales a la Constitución y que apuntan, por ejemplo, a limitar funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Javier Ceballos, Medios Públicos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, anunció que la próxima semana se aprobará el presupuesto para las elecciones de 2021. Aseguró que una parte de este monto se utilizará para la reingeniería del sistema informático, equipos que en un 80% habrían cumplido su vida útil. En entrevista para los medios públicos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, se refirió a la organización de los comicios de 2021. Aunque no dio una cifra en concreto del presupuesto que se necesitará para la organización de las elecciones, precisó que continuamente se realizan ajustes. Teniendo en cuenta que el presupuesto tiene que abarcar primera y segunda vuelta. Esa es la particularidad que no podemos perder de vista. Según Atamaín, este dinero se utilizará para la contratación de personal, además de la movilización de los funcionarios del CNE. Cubrirá los costos de las juntas provinciales, el pago a la policía y Fuerzas Armadas y sobre todo servirá para la reingeniería del sistema informático. No podemos correr el riesgo que en el transcurso del año o entrando a las próximas elecciones, los próximos años 2021, uno de los servidores se dañe y no tengamos servicios de mantenimiento y no tengamos repuestos. Por ello reiteró que se requieren de los recursos lo más pronto posible para iniciar con los procesos de contratación. Que sirve para la transmisión, el procesamiento y la transmisión de los resultados que tienen que darse el día de las elecciones. Porque nuestra urgencia de pedir el presupuesto tienen que ya entrar a un proceso de licitación de subasta inversa. Diana Tamaín precisó que el presupuesto que presentarán la próxima semana será austero y que se lo ha pensado en concordancia con la situación económica del país. Cuando nosotros presentemos al país cuál es el presupuesto, lo entregaremos en detalle para demostrarles el presupuesto real que no tiene ningún criterio de derroche. A principios de este mes, el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado en el que aseguró que los recursos para las elecciones están garantizados. Ronito Apanta, Medios Públicos. Atención, varios países toman medidas de prevención para la propagación del coronavirus. En América del Sur se confirmó el primer caso en Brasil, mientras que la cifra de muertes por la enfermedad es de 2.700. Según las últimas cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento ha habido más de 78.000 casos confirmados con alrededor de 2.700 muertes por el coronavirus.
Ante ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó tranquilizar a la población y a los mercados, preocupados por la propagación de la enfermedad, minimizando el riesgo para el país, pero sin descartar nuevas restricciones de viaje. Han dicho que podría ser peor y también dije que podría ser peor. No creo que sea inevitable. No creo que sea inevitable. Creo que estamos haciendo un gran trabajo en términos de mantener las fronteras y en términos de dejar a la gente entrar y revisar a la gente. Además, aseguró que se gastará lo que sea apropiado para enfrentar el brote. Si quieren dar más, haremos más. Vamos a gastar lo que sea apropiado. Esperamos no tener que gastar demasiado porque realmente pensamos que hemos hecho un gran trabajo en mantenerlo al mínimo. En Colombia, el mandatario Iván Duque aseguró que su país está tomando todas las medidas necesarias para enfrentar a COVID-19 que se extiende por el mundo. Yo creo que hay una gran coordinación internacional hoy y creo que todos los países debemos estar tomando todas las medidas preventivas necesarias y, entre otras cosas, hay que hacer una gran campaña para detectar síntomas y, por supuesto, para que nosotros tengamos la posibilidad de tomar todas las medidas de higiene. Mientras que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prohibió la entrada a su país de migrantes italianos y surcoreanos. En su cuenta de Twitter, Bukele enfatizó que los diplomáticos que viajen desde Italia o Corea del Sur tendrán que pasar 15 días en aislamiento. El Ministerio de Salud iraní informó que se han registrado 106 nuevos casos de la enfermedad, lo que ha elevado el número total de personas infectadas a 245. Un ciudadano de Dinamarca fue diagnosticado con el COVID-19 y está aislado en su domicilio. También se registra un contagiado en Noruega. Y en Corea del Sur ya son 1.595 las personas que portan el mortal virus, de las cuales 12 han fallecido. Hace pocas horas se informó que un soldado estadounidense contrajo la enfermedad. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Júpiter, la aeronave colombiana que viajó hasta Wuhan, inició su retorno este jueves con los 16 ciudadanos que permanecían en la ciudad china. El grupo permanecerá aislado por 14 días, mientras se descarta que sean portadores del COVID-19. El grupo de 16 colombianos que permanecía en la ciudad china de Wuhan a causa del COVID-19 inició el viaje de retorno a bordo de la aeronave Júpiter, un Boeing 767 que salió desde Colombia el pasado sábado 22 de febrero. Previo a su despegue, las autoridades del país asiático realizaron pruebas médicas a todos los viajeros para descartar el contagio de la enfermedad, mientras que a su llegada, las autoridades colombianas también tomarán medidas de precaución y aislarán a los ciudadanos durante 14 días en la Villa Olímpica de Coldeportes en Bogotá. Una vez lleguen al punto ubicado, serán desembarcados de los vehículos y llevados a las habitaciones que han sido previamente identificadas para cada uno de ellos y personalizadas. Durante el periodo de aislamiento, el grupo se someterá a estrictos parámetros delimitados por el Ministerio de Salud. Estamos tomando todos los cuidados para tratar de darles a ellos ese cuidado como si fueran miembros de nuestra familia. Ante el temor al contagio y la propagación del virus entre la ciudadanía, las autoridades aseguran que no hay de qué preocuparse. No hay tampoco riesgo para los vecinos del lugar. Voy a decir algo que suena un poco grotesco, pero es verdad. Cuando uno estornuda, la saliva y los mocos no exceden más de 2 o 3 metros de distancia. Y por ende, dado que la primera residencia, el primer complejo residencial está a más de 330 metros de distancia, no hay ningún riesgo, absolutamente ninguno, para las personas que habitan en esa zona. Y sobre el normal funcionamiento de las instalaciones deportivas, el ministro del ramo reafirmó que la presencia de los 16 repatriados y los 13 tripulantes de la nave no afectará a los usuarios de la Villa Olímpica. Jamás pondría como ministro del deporte y como exatleta en riesgo la salud de mis deportistas colombianos, de nuestros deportistas. Jamás pondría en riesgo la salud de la comunidad deportiva, de los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, que allí ejercitan la recreación, la actividad física. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y según información de la agencia iraní IRNA, la vicepresidenta de Asuntos de la Mujer y la Familia en Irán dio positivo por el nuevo virus. El viceministro de Salud de Irán y el legislador iraní Mahmoud Sadehi también fueron diagnosticados con el COVID-19 el pasado 25 de febrero. El presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, afirmó: "Estamos en un punto decisivo en la epidemia del coronavirus y ningún país debería asumir que no tendrá casos. Sería un error fatal". Y ante el temor al contagio del COVID-19, las autoridades de Arabia Saudita prohibieron la entrada de extranjeros a la Meca y la Medina.
una decisión que afecta a los millones de musulmanes en el mundo que pretendían visitar estos sitios sagrados como manda su religión. La medida refleja el nerviosismo en el Golfo Pérsico ante los 26 fallecidos por el virus y su propagación en al menos 250 personas, entre las que se encuentra la vicepresidenta iraní Masoumed Ebtekar. Las autoridades saudíes también suspendieron la entrada a ciudadanos de países afectados por el virus, como China, Japón, Corea del Sur, Italia, entre otros. Los mercados bursátiles del mundo sufren pérdidas que se incrementan a medida que avanza el COVID-19. América Latina también se ve afectada tras la confirmación del primer caso en Brasil. El impacto económico que ocasiona el nuevo brote de coronavirus es mayor a medida que se incrementa el número de víctimas mortales y contagios. Luego que Brasil confirmara el primer caso en el país, la bolsa brasileña registró pérdidas del 5%, la mayor baja en el mercado bursátil de la nación desde 2017. En México, el peso sufrió una depreciación tras las declaraciones de oficiales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que advirtió el martes que el país debe prepararse para un brote del coronavirus. Mientras tanto, en Chile, la Bolsa de Comercio operó con una baja del 0.46% y aunque el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que la propagación del virus no ha dejado un gran impacto en la economía del país, se avisora un mayor porcentaje de bajas debido a la dependencia de las exportaciones hacia China. En otras partes del mundo como Estados Unidos, The Wall Street se recuperó después de varios días de pérdidas que hicieron caer la bolsa de Nueva York en un 6%, pero otros mercados financieros continúan afectados por la sombra del COVID-19. El yen japonés, además de los bonos estadounidenses y alemanes, se dieron ganancias recientes mientras que los precios del petróleo se mantienen en caída. Varios analistas avisoran potenciales afectaciones a la oferta y la demanda global debido a la suspensión de numerosas actividades industriales y económicas en Asia y Europa, a lo que se suma el temor por las interrupciones en las cadenas de suministros. Coralía Pérez, Medios Públicos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos que este jueves se desarrolla el 10º día de juicio en el caso Sobornos. Los procesados continuarán con la presentación de las pruebas, entre ellos el abogado del expresidente Rafael Correa. Nuestra compañera Olga Velasco se encuentra en la Corte Nacional de Justicia con los detalles de cómo avanza esta diligencia. Olga, buenas noches. Que me grafiquen de una, ¿no? Buenas noches, Vanessa y amigos televidentes. Intensa jornada de juicio en el caso Sobornos 2012-2016 se ha llevado este jueves en la Corte Nacional de Justicia. La defensa del expresidente Rafael Correa intentó introducir dos pruebas nuevas dentro del caso. Se trata de un informe del CNE que efectuó en diciembre de 2019 en torno al caso Arroz Verde y también se trata de un disco de información en el que demostraría que los archivos no estaban en la computadora de Laura Terán. Hace pocos minutos terminó la diligencia, el tribunal negó los pedidos de la defensa del expresidente Rafael Correa y en este momento se encuentra rindiendo declaraciones a los medios de comunicación, quien va a dar más detalles en torno a el disco de información que demostraría que dichos archivos no estaban en la computadora de Laura Terán. Escuchemos al doctor Fausto Jarrín. Buenas noches con todos. Lo que acaban de ser testigos ustedes en la audiencia del denominado caso Sobornos no es sino el retrato en lo que se ha transformado la justicia en el Ecuador, el retrato de una justicia débil, el retrato de una justicia limitada, el retrato de una justicia que utiliza subterfugios, formalismos, que utiliza pretextos para dejar de lado, para no regresar a ver a lo que realmente importa. La importancia del respeto de las garantías constitucionales, la importancia del respeto de los tratados internacionales de derechos humanos, la importancia del respeto de las mismas normas procesales que se supone nos rigen a todo, debería estar siempre adelante, siempre debería ser más valioso, más protegible que algún simple formalismo como aquel de decirme que si yo no he traído el informe del CNE no podía validárselo como solicitud mía. ¿Con qué autoridad podría yo ordenarle, requerirle, solicitarle a una institución pública la incorporación en un proceso
de una determinada certificación o de un determinado informe, sin que el tribunal me autorice la solicitud como prueba nueva. Para eso existe el procedimiento de prueba nueva. ¿De qué se trata, doctor, esta pericia nueva que usted pretendió ingresar, el disco duro? El disco duro es algo muy sencillo. El proceso se encuentra radicado, se encuentra fundamentado, las pericias contables, las solicitudes de información a las instituciones públicas, las versiones, todo, absolutamente todo está relacionado a unos supuestos archivos que en la Fiscalía se llaman Victoria Andrade, Arroz Verde, Verde Final. Bueno, en este momento se puede escuchar las declaraciones de la defensa de Rafael Correa, el doctor Fausto Jarrín, quien habla de un archivo, de un disco duro que contendría el archivo original del caso Arroz Verde. En este momento también les vamos a dar más detalles de lo que fue esta jornada de juicio. También se presentaron otras pruebas de los procesados. Una de las revelaciones las efectuó Cristian Viteri, ex asambleísta y quien es parte del caso por ser coordinador de la campaña de Viviana Bonilla a la alcaldía de Guayaquil en 2014. En cerca de 1 hora y media indicó que existió una estructura de la que él no participó, pues dijo que él no manejó dichos recursos. Reveló que los dineros siempre se retiraron en el Colegio de Abogados del Guayas. Recordemos que el presidente de esta institución era Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez. A decir de Viteri, los dineros fueron retirados luego se depositaban en 2 cuentas del Banco de Fomento, desde donde se destinaban los recursos para las acciones de campaña en la provincia. Resaltó también que existen facturas dentro de dichos registros efectuados por Terán y Pamela Martínez que son falsas. Tenemos las reacciones de Viteri y la defensa de Terán. Escuchemos. Está contrastado con la prueba material de los archivos. La señora Terán ha dicho que ella hacía los archivos por orden de la señora Pamela Martínez. Y entonces ella misma se anota a su esposo $1 millón en facturas. Eso no se trata de contrastar o no contrastar. Ella misma anota, dice con cruce. Ingresos por cruce y pone ahí DICEFCON, y las facturas de DICEFCON son del señor esposo Byron Patricio Andrade Montenegro, de la señora Laura Terán, $1 millón, que hubo ahí desvío de fondos, no sé, pero esos cuadros eran para reportarles a sus superiores y esos cuadros están ahí, por favor. O sea, y entonces a los demás nos inflan valores, nos ponen cosas que no son, pero ellas mismas anotan a su propio esposo, pues. Laura Terán ha introducido cerca de 12.000 documentos en los cuales contrasta cada una de las palabras vertidas por su persona en su testimonio anticipado. Los otros señores, que me reservo el nombre por lealtad procesal, vienen acá sin fundamento alguno a tratar de desvirtuar y lo único que terminan haciendo es fundamentar y blindar la tesis de Fiscalía General del Estado. Es realmente una lástima que dicho proceder infundado y lleno de odio respecto a aquellos procesados que dicen la verdad, termine en esto. Lo que se está usando son elementos forjados, elementos que no coinciden con... La asambleísta Viviana Bonilla también fue una de las procesadas que rindió su testimonio en esta jornada. Ella desechó todos los elementos que presentó la Fiscalía y desmintió las declaraciones que dio el anterior martes Gustavo Bucaram, quien trabajó con ella en la gobernación y quien había indicado que acudió a Quito a recibir $100.000 para la campaña de ella a la alcaldía en 2014. Escuchemos las declaraciones de Viviana Bonilla. Porque se ha dicho que el señor Bucaram me entregó dinero. Pero lo que no se dice es que en la versión inicial de él, ¿qué dijo? Que viajó solo, que no se acordaba el día en el que viajó y que él se pagó su viaje a Quito. Ahora en este proceso, ya bajo juramento, se acordó que viajó de determinada fecha. Ahora dice que le pagó, ahora sí, la gobernación del Guayas. ¿Qué demostré yo en el proceso? Que el día que él afirma que viajó a Quito, ese día hubo una invitación oficial de la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Con eso, por supuesto, deviene la delegación que se hace no solo al señor Bucaram, sino a otros 2 funcionarios de la gobernación del Guayas que viajan con él. Por ende, miente cuando dice que viajó solo, porque estas personas, que son funcionarios de la gobernación, viajaron en el mismo vuelo. Entonces, lo que los jueces debieron hacer es
Para hoy también estaba prevista la presentación de la prueba de la defensa de Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. Sin embargo, se suspendió para el lunes 2 de marzo. Esto porque la defensa de Jorge Glass pidió que acudan a rendir testimonio los más de 100 testigos de los que prescindió la Fiscalía General del Estado. La audiencia se reinstalará el día de mañana a las 9 horas con la presentación de 6 procesados más de sus elementos probatorios. Ese es un resumen de la jornada número 10 de esta audiencia de juicio, que están procesadas 21 personas por el delito de cohecho, entre ellos el exmandatario Rafael Correa. Continuamos con más en Estudios con Vanessa. Buenas noches. Gracias, Olga, por este informe. Estaremos atentos al desarrollo de estas diligencias que se desarrollan, por supuesto, en la Corte Nacional de Justicia. Le contamos en otro tema que una estructura delictiva que apoyaba al Grupo Armado de Colombia, Oliver Sinisterra, fue desarticulada por la Policía Nacional. Gran Victoria 3 fue el nombre de la operación en la que también participó la Fiscalía. Con la operación policial Gran Victoria 3, se intervino en las provincias de Esmeraldas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Los Ríos y Guayas. La estructura criminal, según explicaron las autoridades policiales, apoyaba al grupo de delincuencia organizada Oliver Sinisterra. 18 allanamientos en 11 cantones en 6 provincias del país, logrando la detención de 11 ciudadanos que venían ejecutando algunas actividades ligadas a la organización de Oliver Sinisterra. A raíz de la muerte de alias Guacho, tomó el poder Solís Valencia Tomás alias Guadaña. Luego Guadaña también fue asesinado y tomó el poder alias Gringo, apellido Landazuri, el jefe actual que es del grupo de Oliver Sinisterra. La ministra del Interior, María Paula Romo, a través de su cuenta Twitter también comentó este particular. Excelente golpe de la policía Ecuador. Una investigación de meses logra desarticular una organización delictiva de colaboración y provisión del Frente Oliver Sinisterra. Buen trabajo, policía. Cero impunidad. Los detenidos además estarían involucrados en delitos vinculados al tráfico de precursores químicos, tráfico de drogas, robo de maquinaria pesada para minería ilegal, tráfico de armas y municiones. También, varios de sus miembros estarían vinculados con el atentado con coche bomba al cuartel de policía en San Lorenzo en 2018. Era un brazo que venía operando aquí en el Ecuador perteneciente a esta organización narcodelictiva colombiana, efectivamente. A las personas que les procedimos a detener con los allanamientos realizados ayer, varios de ellos actuaban liderando estos brazos tanto de contrabando como de tráfico y de transporte, así como almacenamiento, e inclusive un miembro de la Policía Nacional que daba seguridad a toda esta estructura. La investigación se desarrolló por 2 años, en la que intervinieron unidades especializadas de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Cerca de 2 toneladas de droga fueron incautadas en operativos realizados por la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional en las provincias de Los Ríos y Guayas en los últimos días. Los controles evitaron que el alcaloide sea trasladado a Centroamérica y Europa. La Unidad Antinarcóticos de la provincia de Los Ríos dio a conocer los resultados del operativo realizado en el cantón Pueblo Viejo, donde se incautó 700 paquetes que contenían más de 800.000 kilos de clorhidrato de cocaína, con un valor aproximado de 21 millones de dólares, y su destino sería Centroamérica. El control dejó un detenido que estaba como custodio de la droga en la hacienda La Estrella. En el interior de la hacienda se encontraba una pista aérea, y en esa pista aérea había un habitáculo en cuyo interior se logró la aprehensión, la incautación de este alcaloide a través de esta modalidad que es con avionetas modificadas, o sea, que son modificadas para que puedan tener más autonomía de vuelo y especialmente bajo la modalidad de vuelos negros. Los resultados en Guayas fueron parte de los 22 operativos realizados entre el 17 y 25 de febrero, donde se incautó más de 1 tonelada de droga entre cocaína, heroína y marihuana. Uno de los puntos fue el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde fue capturado un ciudadano que viajaba a México. Gracias a la inspección de los caninos, se procede pues a encontrar 11 envolturas que después de las pruebas de campo dan un total de 11.940 gramos de lo que es alcaloide. En el puerto de Contecón se evitó que más droga sea trasladada hasta Europa en un contenedor de banano. Este contenedor pretendía salir lo que es
destino hacia Europa, Holanda, pero gracias a la intervención de la policía se logró hacer un perfil de riesgos. Mientras, en el Cantón Durán se incautó un vehículo que contenía alcaloide. 3 personas en Guayas fueron detenidas para las respectivas investigaciones. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Este viernes, 28 de febrero, en Primera Impresión, Patricio Donoso, asambleísta por Creo, condiciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos. Fausto Viteri, ambientalista, docente de la Universidad UTE, analizará la gestión ambiental en el país y el tratamiento de desechos en ríos y mares. Jorge Guatet, gerente de Ban Ecuador, ofrecerá detalles sobre las brigadas que llegan a los diferentes rincones del país y la entrega de créditos. Primera Impresión por Ecuador TV. Continuamos. Una persona falleció tras la caída de un automóvil desde un puente a desnivel en Quito. Ante las intensas lluvias que azotan a la capital, el Cuerpo de Bomberos recomienda a la ciudadanía conducir con precaución, ya que desde enero se incrementaron los accidentes de tránsito por la época invernal. En Quito, una persona falleció y otra resultó herida tras la caída de un automóvil desde el puente a desnivel ubicado en las avenidas Galo Plazo Laza y 6 de diciembre. Según información preliminar, el accidente se produjo por la pérdida de carril del automotor. El tema se da por excesos de velocidad, porque de pronto está la calzada mojada y los vehículos se salen de sus carriles. Antes del accidente, el puente tenía la banda de seguridad destruida, lo que facilitó la caída del automotor. El paso por los puentes tiene que ser bastante lento, bajar la velocidad para evitar este tipo de accidentes. Horas después, la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas colocó bandas transversales y rompe velocidades en el lugar donde se originó el accidente. Sin embargo, en otros costados del puente todavía no había barreras de contención. Al respecto, solicitamos una entrevista con autoridades del EMOP, pero quedaron en agendarnos una cita, en tanto que desde el Cuerpo de Bomberos de Quito informaron que por las fuertes lluvias, los accidentes de tránsito se incrementaron en la capital. Hasta lo que vamos del mes de febrero, 450 emergencias de tránsito, de las cuales tenemos algunas personas, algunas víctimas que han sido hospitalizadas, otras personas que han sido fallecidas. Ante la temporada invernal, la ciudadanía debe tomar ciertas precauciones al momento de conducir. Primero, salir con tiempo, porque uno de los mayores inconvenientes que se tiene es que la gente sale muy apresurada por la hora, por el tráfico. Segundo, encender las luces del vehículo para poder dirigirse hacia alguna zona, especialmente en las áreas periféricas. Y tercero, en realidad bajar la velocidad, no tratar de hacer movimientos bruscos en las vías periféricas especialmente. Santiago Tello, Medios Públicos. Y ante el incremento de lluvias de la etapa invernal, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos emprende acciones para mitigar las afectaciones. Las autoridades señalaron que el mal manejo de desechos es la principal causa de los problemas. Inundaciones, calles anegadas, deslizamiento de tierra, además de personas damnificadas, heridas e incluso muertas. Son las afectaciones que deja hasta ahora la etapa invernal en varias provincias del país. El Oro, Manabí, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, estamos hablando de Chimborazo, de Cañar, de Morona Santiago o de Pastaza. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos lleva el balance de los prejuicios desde octubre del 2019 a la fecha. Hasta ahora, 234 personas damnificadas, 12.540 personas afectadas y tenemos 14 fallecidos. La directora del Servicio de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, señala que la etapa invernal ha tomado más fuerza, por lo que emprenden acciones. Hemos desarrollado también jornadas de mingas, de limpieza de quebradas, de canales, de vías en muchos barrios y en muchas comunidades. Sin embargo, señala que si en algunas ciudades se siguen presentando calles anegadas, es por falta de obras de prevención como alcantarillado y la mala disposición de desechos sólidos por parte de la ciudadanía. No solo basta con barrer el frente de mi casa, basta con recoger y obviamente depositar la basura
en su lugar. Que sí se toman acciones, afirman autoridades de Guayaquil, donde la noche del miércoles se presentó una intensa lluvia con tormenta eléctrica. 108 litros por metro cuadrado y 42 calles anegadas dejó esta precipitación. Las autoridades coinciden que la mala disposición de basura fue una de las principales causas. Tuvimos problemas con desechos una vez más, pese a que el fin de semana reciente, cuando tuvimos lluvias, se hizo nuevamente una limpieza de los puntos más críticos de la ciudad, también taponados por desechos. Solo en lo que va del año se han emitido 500 sanciones por mala disposición de desechos sólidos en Guayaquil, por lo que las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía y así evitar más afectaciones. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Noticias internacionales. Chile celebrará un referéndum en abril en donde se decidirá si se cambia o no la constitución de Pinochet aprobada en 1980. Esta decisión se da después de las protestas del año pasado en búsqueda de un mejor sistema de salud, educación y servicios básicos. Chile lanzó formalmente una campaña electoral que culminará el próximo 26 de abril en un plebiscito para decidir si se reemplazará la constitución vigente en ese país. Un reclamo que surgió en medio de las protestas que desde octubre de 2019 demandan mejoras sociales. La campaña, sin embargo, inicia con posiciones divididas, aunque diversas encuestas anticipan que se aprobará el sí a una nueva Carta Magna. El oficialismo, que aglutina a conservadores y derechistas, impulsa el rechazo a cambiar la Constitución, mientras la oposición de centro-izquierda busca reformas. La campaña para implementar o no una nueva Carta Magna se desarrollará en prensa escrita, en radios y en la calle. En un mes se sumará una franja televisiva gratuita. Los partidos contemplan una intensa campaña callejera y visita puerta a puerta para conquistar a los 14 millones de electores habilitados en Chile. La Constitución que actualmente rige en este país fue aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet e implantó en el país el modelo neoliberal, privatizó servicios básicos y creó sistemas de educación y salud privados que no son asequibles para muchos. Y aunque ha sido modificada en 31 ocasiones, varios la ven como una de las causas de inequidad que llevó a los chilenos a salir a las calles a protestar. Este es un momento histórico que estamos viviendo en Chile. Hoy en día que los movimientos sociales, principalmente las organizaciones sociales y la juventud, se dispongan al trabajo de una nueva constitución es fundamental porque hoy en día lamentablemente todas las carencias y precarizaciones que tenemos en Chile es producto de una constitución que además se hizo en dictadura, una constitución totalmente ilegítima. El presidente del Senado, Jaime Quintana, meses atrás ya dio ciertos detalles de cómo se realizará el próximo plebiscito. Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas. A, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? B, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional? Carla Arcentales, Medios Públicos. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió mayor atención a los derechos humanos porque se destacaron muchas olas de protestas en países como Chile y Ecuador y expresó también la preocupación por la actual situación de Bolivia. En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet habló de las violaciones de los derechos humanos y fue enfática en realizar una solicitud: garantizar que se fijen responsabilidades de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas en Chile y Ecuador. En estos países, así como en otros lugares, es necesario garantizar la rendición de cuentas por las violaciones a las garantías ciudadanas. Además, indicó que envió misiones de investigaciones y que ya entregaron recomendaciones para procesar y juzgar estas violaciones en ambos países. La oficina ha proporcionado recomendaciones a los gobiernos y a la sociedad civil para una hoja de ruta sostenible guiada por las normas de los derechos humanos. Bachelet también abordó la situación de Bolivia, asegurando que lo ocurrido en dicha nación desde octubre pasado ha dejado al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos registrados en operaciones del ejército y la policía.
La situación de Venezuela no la dejó de lado. Y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. Mi oficina también inició conversaciones para la adopción de un protocolo que nos permitiría observar juicios y monitorear el respeto de garantías judiciales. Y sobre Brasil se refirió a la crisis medioambiental. En Brasil, los ataques contra los defensores de los derechos humanos se llevan a cabo en un contexto de importantes retrocesos de las políticas para proteger el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Gracias, Cho. Buenas noches. También finalizamos aquí la emisión estelar de Telediario. Mañana tendremos más noticias de su interés a partir de las 6 horas de la mano de Fabricio Ceballos. Que disfruten el resto de la noche.